La psicología cultural de Jerome Bruner. Jerome Bruner nació el 1 de octubre de 1915 en un vecindario de Nueva York y murió el 25 de junio de 2016. Bruner nació ciego y cuando cumplió sus 2 años empezó a ver. Comenzó sus estudios de bachillerato en la Universidad de Duke y posteriormente se graduó en 1937. Cabe aclarar que aquí tuvo su primer contacto con la psicología. Donald Adams y Carl Zener lo cautivaron con el tema de la evolución de la mente y siguió sus estudios en la Universidad de Harvard en 1938. Para Brunner, las personas no empleamos un pensamiento lógico en la solución de problemas cotidianos, sino que Brunner señala que seleccionamos y empleamos estrategias o reglas posibles para solucionar un problema. Debido a esto, Brunner realizó la teoría del aprendizaje por descubrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Según Brunner, considera que los estudiantes deben aprender a descubrir guiados y motivados por el maestro. En vez del profesor solucionar el problema a los estudiantes, debe dar el material adecuado para que el estudiante tenga una capacidad de analizar, diferenciar y comparar los semejantes o diferentes que hay en su problema para así llegar a solucionarlo. En el campo educativo, Brunner se basó con dos autores reconocidos, estos fueron Lev Vygotsky y Piaget. Él extrajo de ambos una concepción constructivista y evolucionista, donde también sacó sus propias ideas. Brunner publicó 3 modalidades de representaciones. La primera es la fase enactiva, donde el infante almacena el conocimiento mediante acciones. Estos son andar, caminar, correr, nadar. La segunda fase es la fase icónica, consiste en representar acontecimientos y relaciones mediante imágenes. La tercera fase se llama la simbólica. La simbólica es la que se caracteriza mediante unas representaciones convencionales. Brunner relacionó estas fases con el ambiente social. Cuando Brunner publica El proceso de la educación, considera que la educación es un proceso por el cual el estudiante se apropia de modelos mentales. Y por eso es que Brunner explica que el estudiante debe aprender mediante el pensamiento intuitivo. Pensamiento narrativo y pensamiento paradigmático. Brunner estimuló una aproximación más pragmática, versátil y liberadora hacia el proceso educativo. La enseñanza es una forma de diálogo. De aquí surgen 3 ideas importantes. La primera, enseñar a pensar. Segunda, procedimientos analíticos formales que son indispensables para la justificación del conocimiento, pero son limitados. Y la tercera, enseñar una temática es hacerla, no hablar de ella. Entonces, de su trabajo 2 modos de pensamiento, Brunner describe 2 modalidades de la mente humana. El primero, el paradigmático, que es el racional y el formal. El segundo, el intuitivo y franco. Brevemente describiré el significado de pensamiento paradigmático y pensamiento narrativo. Bueno, paradigmática se ocupa de las causas generales y está dirigida por la hipótesis de principios. Este emplea la categorización, el lenguaje regulado por requisitos de coherencia y no contradicción. Con este tipo de pensamiento se resuelve la mayoría de los problemas prácticos de la vida diaria. La narrativa, por su parte, conocida como la modalidad narrativa del pensamiento, se ocupa de las interacciones y las acciones humanas. Al narrar nuestras historias vamos construyendo un significado con el cual nuestras experiencias adquieren sentido, de modo tal que la construcción del significado surge la narración. Pensamiento narrativo. El relato es imitación o representación de acciones, entrelazamiento de hechos y por ello el relato está implicado en nuestra manera de vivir el mundo y contiene nuestros conocimientos prácticos, que hay una relación mimética entre el orden de la acción y el de la vida, y un trabajo de pensamiento que se opera en toda configuración narrativa y que se realiza en una configuración
de la experiencia. Lo que se entiende por narrativa en psicología cognitiva es que hacemos y sentimos cosas y las vamos narrando en todo momento para darles coherencia y significado a la experiencia. La narrativa también funciona como organizador cognitivo, a la par de poder utilizarse para predecir situaciones, ya que establecen una secuencia de hechos. También influyen en las emociones. Se considera que se enferman las personas psicológicamente cuando se encierran en un modo absoluto de significar, de darle significado a las experiencias sin tener en cuenta pues las emociones positivas, solamente se encierran en las narraciones negativas y pues como la tristeza y el enojo, se enfocan más la atención de ellos en esas partes.